Buenas noches, el día de hoy vamos a hablarles sobre las pruebas anticipadas, extraprocesales y trasladadas. Para hablar de este tema, entonces estamos acá reunidas Andrea Duarte, Daniela Garnica, María Alejandra Parrado y quien les habla, Dayana Ospina. Entonces le cedo la palabra a mi compañera Daniela Garnica para que nos hable un poco sobre el tema. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Eh, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿qué se entiende sobre pruebas anticipadas? ¿Qué son las pruebas anticipadas? Como su nombre lo dice, son aquellas pruebas que se presentan antes de iniciar un proceso, ¿no? Con el fin de garantizar la conservación de la evidencia, eh, que se hace lo que es para pues anticipar la prueba en la etapa preparatoria o en la fase de investigación. Se hace más que todo en esas dos fases de inicio. El objeto de esta prueba anticipada pues es garantizar la parte a quien corresponde probar los hechos, ¿sí? A la que le corresponde probar los hechos. Entonces, ¿en qué se basa esta prueba? Se basa en el miedo a perder la evidencia, ¿no? Entonces, pues el fin es que se conserve para asegurar el resultado del acto. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿quién y ante quién se solicitan? ¿Quiénes son los intervinientes de las pruebas anticipadas? Entonces, puede aplicar para cualquiera de las futuras partes, para una o las dos partes futuras, a quien se pretende demandar o a quien teme ser demandado. Entonces, como lo vemos en el artículo 267 del Código General del Proceso, nos habla sobre pues la carga de las pruebas que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que se consagran en el efecto jurídico que en ellas persiguen. Entonces, aquí hablamos que también las pruebas tienen que ser decretadas a petición de parte o de oficio, que son los tipos de pruebas. De parte es de una de las partes, o de oficio cuando ya el juez las manda, pues como tal, las pide, ¿no? Las exige. O sea, las pruebas de oficio son efecto de juez. Eh, un momento. Bueno, en las oportunidades probatorias, entonces, para que sean apreciadas las pruebas por el juez, las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos establecidos, ¿no? Oportunidades señaladas. Eh, ante el proceso y ante el juez que dicte la sentencia. Entonces, el juez deberá pronunciarse expresamente sobre la admisión de los documentos y demás que hayan aportado. Vemos que también en la petición de oficio y a petición de parte, las pruebas pueden ser decretadas a petición de oficio cuando sean útiles para la verificación de los hechos que se relacionan con las alegaciones de las partes. Bien, entonces, bueno, ya como lo hablábamos, quién, ante quién y cuándo, entonces, ya sea por el juez de oficio, el comisionado, si lo creen conveniente, o con conocimiento de las partes, bien, se podrá practicar los días. A lo que hago énfasis con este artículo 172 de las pruebas en días y horas inhábiles, perdón, es cuando ya es un caso de urgencia y el juez tiene que hacer práctica de las pruebas, ¿sí? Cuando ya es de una cosa urgente que es algo muy reciente, entonces ya el juez tiene la potestad, según el artículo 172, para hacer este tipo de pruebas, que serían de oficio. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Por qué se podría declarar la nulidad de la prueba? Entonces, hay 5 aspectos. Por la conducencia, ¿sí? Que la conducencia es la idoneidad legal que una prueba tiene para demostrar determinado hecho. Por la pertinencia, que es la adecuación entre los hechos que se presentan para llevar a cabo
Entonces, que tengan relación, ¿sí?, con la conducencia. La utilidad, pues, es llevar las probanzas que presten algún servicio en el proceso para la convicción del juez. La oportunidad, que consiste en aportar dentro del momento procesal adecuado, ¿sí? Como lo estamos mirando, pruebas anticipadas antes del proceso, pero recuerden que las pruebas anticipadas y cualquier tipo de prueba que se vaya a presentar en el proceso tiene que ser presentado en el tiempo establecido y antes que el juez dicte su sentencia, ¿no? Vemos también que en el artículo 168 del Código General del Proceso, vemos el rechazo de la prueba, ¿sí? El rechazo, en el que dice, el juez rechazará mediante providencia motivada las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las que se manifiestan inútiles, entonces que no tienen ninguna relación. Quiero finalizar con este punto del rechazo de las pruebas con una teoría muy cortica, que es la teoría del fruto del árbol envenenado, que esa teoría hace énfasis en que una prueba ilícita o ilegal puede contaminar el proceso y por eso se tiene que declarar nula. Ya estamos en la siguiente diapositiva, ¿verdad? Bueno, esa me habla de eso. Y entonces, esa teoría pues me dice que si es una prueba ilícita, que es cuando hay afectación en los derechos humanos fundamentales, tiene que ser nula, o sea, me contamina el proceso y no me puede servir. Un ejemplo de esta prueba sería cuando se hace un allanamiento a una vivienda sin la orden fiscal y pues efectivamente ellos encuentran, no sé, unas pistolas o drogas, eso ya quedaría como una prueba ilícita que no se hizo con orden fiscal y está afectando los derechos humanos. Y la otra es la prueba ilegal, que esta prueba son las que se incumplen en las cuestiones del proceso, o sea, la forma del proceso fue violada, entonces los pasos, y se saltaron unos pasos o unos ejemplos así, entonces ya tiene que ser nulo porque se excluye el deber del proceso. Esa fue mi exposición y los dejo con mi compañera Dayana. Muchas gracias. ¿Me regalas por favor la siguiente diapositiva? Gracias. Bueno, voy a hablar sobre las pruebas anticipadas que están autorizadas por la ley. Acá nos hablan que está el interrogatorio, el testimonio, la exhibición, la inspección y la peritación. Cuando hablamos de interrogatorio, decimos que el objeto de este es provocar una confesión. Entonces, esto se puede hacer a través de un interrogatorio de partes. En este libro del profesor Natán, se dice que existen 3 razones por las cuales se deben de pedir interrogatorios a las futuras contrapartes. Como primer momento o primer punto tenemos que como medio de prueba libre sería uno. Entonces un ejemplo sería un contratante a quien se le manifestó el incumplimiento y lo quiere judicializar. Como segundo momento tenemos para preconstruir la prueba en los casos especiales donde la ley así lo autorice. Entonces esto es con el fin de que la demanda sea admitida. Acá como ejemplo tenemos entonces la restitución del inmueble arrendado. En tercer momento tenemos la preconstrucción de un título ejecutivo. Entonces, si la confesión es extraproceso, sirve como título ejecutivo. Bueno, pero se me hace importante primero como aclarar qué es un título ejecutivo. Cuando hablamos de título ejecutivo decimos que es una obligación que está consagrada en un documento donde debe ser clara, expresa y exigible. Entonces aquí tenemos un deudor y un acreedor. Entonces como para tener claro sobre este proceso de título ejecutivo. Entonces retomando. También se dice entonces, bueno, que si la confesión es extraproceso sirve como título ejecutivo, pero si es dentro del proceso, esta no sirve como un título ejecutivo, ¿sí? Cuando hablamos de testimonio, se dice que este se consagra para fines judiciales y no judiciales. Acá tenemos que se pueden allegar en cualquier proceso. También nos dice que se requiere que la ley lo autorice si el objetivo es expresar una demanda. Como tercer punto dice que no hay un límite en las condiciones del testigo. También nos habla de que no tiene restricciones
si son para fines extraprocesales. También nos habla de que con fines judiciales se requiere una citación de la que se presume ser la contraparte, de esa que se presume que a un futuro llegue a ser la contraparte, y sin que haya como una notificación, pues no se puede practicar esa diligencia. Otro momento es, si es con fines judiciales, esto debe ser practicado ante el juez. Si es extraproceso, se practica ante un notario o ante un alcalde. Es importante indicar el proceso para el cual se practica pues esta prueba. En otro momento tenemos que el juez competente es el del domicilio o la residencia del testigo, ¿sí? Como pauta. Otra de las pautas que dicen es que si el testigo se encuentra gravemente enfermo, pues se traslada donde éste se encuentra. Allá se debe de allegar la persona para poder tomar este testimonio. Se dice que se puede allegar un pliego de preguntas y si no existe el testigo al proceso, el juez puede decretar una fecha, o sea, si este no asiste, el juez puede poner otra fecha, una fecha nueva, pero si el convocante es el que no asiste, pues aquí no existe una oportunidad para una nueva. Cuando hablamos de exhibición, entonces decimos que consiste en que las partes interesadas en un documento que no tenga de pronto ese documento en sus manos, entonces ellos lo pueden solicitar a un tercero o a una futura contraparte para que estos sean los responsables de hacer la exhibición de esto. Decimos que tenemos documentos públicos y documentos privados. Entonces, la finalidad del reconocimiento es determinar la autenticidad de estos documentos. Los públicos se les tiene como presunción, pues que son auténticos, ellos se presumen de autenticidad. Cuando hablamos de los documentos privados, entonces, se reconocen auténticos solo en unos casos específicos. Entonces, aquí por lo menos nos hablan de que por atestación, o sea, declarado por un notario, también de que por mandato legal, por reconocimiento expreso, o sea, la persona en diligencia reconoce la autenticidad de esto. También nos habla que por reconocimiento implícito, entonces el que aporta o el que es acreedor de la contraparte no lo tacha de falso. Y el reconocimiento ficto que se requiere una autenticidad pues de una manera más ficta, cuando el que reconoce es un rebelde, entonces para eso se debe esperar más o menos 3 días para hacer el reconocimiento de la autenticidad de esos documentos. En la prueba trasladada también se dice y se habla que si se llega a un proceso donde se practicaron las partes, pues obviamente se tacha como falso esto, donde ambas partes estuvieron dentro del proceso. Cuando hablamos de exhibición, entonces decimos que requisito 1, pues precisar cuál es el documento. El segundo requisito sería determinar qué hechos son los que se quieren probar. Y como tercer requisito tenemos que el documento no puede tener una futura contraparte. Lo puede tener una futura contraparte, perdón. Bueno, eso cuanto a eso. Cuando se habla de la inspección, entonces decimos que se puede practicar con o sin una citación de la contraparte, excepto en los libros y papeles de comercio. Estos sí deben de tener una citación previa. Cuando se hablan de las reglas de inspección, entonces se dice como punto número 1 de referencia que se pueden aportar los documentos. Como segundo punto, se dice que se pueden practicar interrogatorios dentro de estos y que se pueden admitir la recepción de los testimonios. También se realizan dictámenes periciales en este caso. Para hablar de la peritación, entonces se dice que para esto, bueno, la peritación es la labor por la cual se realiza, o sea, esa la realiza un perito con el fin de obtener una prueba técnica de algún tipo, ¿no? Entonces acá nos habla que esta petición se puede formular ante un juez, perdón, y ya con esto entonces ahí se le da como lugar para poderse practicar. Se habla de las inspecciones judiciales y peritaciones,
que con citación de la presunta contraparte o sin ella se podrán pedir como prueba anticipada por parte de la práctica de inspección judicial sobre las personas, o sobre cosas o sobre documentos, todo lo que tenga que ver dentro del proceso de materia que está siendo investigada. Los dejo entonces con mi compañera Andrea. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeras. El tema que me corresponde a mí el día de hoy son las pruebas extraprocesales. Las pruebas extraprocesales es aquella prueba que se produce antes de un proceso. Esta corresponde a la parte interesada para que esta prueba sea aportada en una litis. La prueba extraprocesal está consagrada en el artículo 183 del Código General del Proceso. La prueba extraprocesal, ¿cómo se solicita la prueba extraprocesal? Bueno, la prueba extraprocesal se solicita en el artículo 184, que es interrogatorio de parte, el 186, que es la exhibición de documentos, el 187, que es los testimonios para fines judiciales, el 188, testimonios sin citación de la contraparte, el 189, que es la inspección judicial y peritaciones, y el 190, que son las pruebas practicadas de común acuerdo. La prueba extraprocesal está consagrada también en el artículo 291 y 290, que son cómo se notifican estas pruebas. Se notifican, la notificación se hace personal, y en caso de que se haga la notificación personal y la contraparte como no reciba la citación personal, se le hará por aviso. El juez competente para una prueba extraprocesal es el juez de circuito municipal o en este caso, en segunda instancia, el juez de circuito civil de circuito. ¿En qué momento se realiza una prueba extraprocesal? Esta prueba se realiza antes de iniciar un proceso judicial. ¿Con qué fin se da una prueba extraprocesal? Se da con el propósito de hacer valer un futuro proceso. El juez debe hacer la práctica de esta prueba y darle su respectiva validez a las pruebas extraprocesales. ¿Y quién solicita una prueba extraprocesal? Cualquier persona que pretenda ser demandada. Bueno, y como decía, que ¿quién solicita una prueba extraprocesal? Bueno, una prueba extraprocesal la solicita cualquier persona que pretenda demandar o que tema que sea demandado por alguien más. Es el juez el que debe hacer la práctica de esta prueba y darle su respectiva validez. Bueno, ese es el tema pues que me correspondió de pruebas extraprocesales. Seguimos con mi compañera María. No, sigo yo. Bueno, yo quiero hablar sobre algo antes de que María pues, nos comente sobre su tema. Se dice de que, si quieres María, me regala la diapositiva, por favor. ¿Qué medios de pruebas pueden practicarse en común acuerdo entre las partes? Entonces aquí nos dice el artículo 165 del Código General del Proceso que se puede practicar cualquier medio de prueba que sea útil para formar el convencimiento ante el juez, a título meramente pues enunciativo. También se habla que hay lugar a que se adelanten declaraciones testimoniales, interrogatorios a peritos, interrogatorios a las partes, declaraciones sobre documentos o algunas otras fuentes. ¿Qué se recomienda en la práctica de estas pruebas de común acuerdo? Pues también eso creo que es importante. Se dice que se recomienda que se conecte al apoderado de la contraparte para poder acordar la práctica del medio de prueba. También se habla que como recomendación las partes concreten la plataforma electrónica o virtual que van a utilizar, entonces esto para realizar de forma física o en cualquier lugar donde se requiera adelantar la diligencia, llegar a un acuerdo de esto. También se habla de que se citen a los sujetos que deben intervenir en la práctica del medio de prueba por una vía más expedita, o sea, de una forma puede ser física por medio de mensajes de texto, llamadas telefónicas o alguna de estas otras herramientas con las que se poseen. Se habla de que se recomienda que se guarden los registros de la diligencia para una posterior aporte al proceso. Entonces, por ejemplo, puede ser a través de una grabación, guardar todo esto como un registro.
Como una quinta recomendación, que cuando se esté adelantando la diligencia entre las partes, pues que se apliquen las reglas del Código General del Proceso para los respectivos medios de prueba. Esta es una recomendación bastante importante. Y como último, podríamos hablar de que no hay lugar a recurrir a la práctica de pruebas en común acuerdo cuando alguna de las partes esté representada por un curador. Entonces, también hay que tener como en cuenta esto. Esa sería como una pequeña aclaración que quería hacer antes de que mi compañera María siguiera con su tema. La prueba trasladada. Según el Código General del Proceso, en su artículo 174 se encuentra la prueba trasladada y prueba procesal. Ustedes dirán ¿qué es eso de prueba trasladada? Pues en simples palabras, la prueba trasladada es aquella que se practica o admite en otro proceso y que es presentada en copia auténtica o mediante el desglose del original, si la ley lo permite. A continuación, podemos ver los requisitos para el traslado de la prueba. Estos requisitos los impone la ley para realizar válidamente el traslado de una prueba de un proceso a otro. Estos requisitos son la pluralidad de proceso, la práctica válida, la oportunidad, la copia y el principio de contradicción. Ustedes dirán ¿qué es eso de la pluralidad? La pluralidad de procesos, como mínimo, debe existir un número plural de procesos, es decir, a lo sumo uno primitivo o inicial y otro al cual se pretende trasladar la prueba. El siguiente requisito, como les dije, es la práctica válida. Es aquella que se hubiere practicado en el proceso primitivo, cumpliendo los requisitos legales, los cuales varían según el medio de la prueba que se trate. También se encuentra, pues, entre los requisitos la oportunidad. Este es el traslado al segundo proceso. Se ha solicitado en los términos y oportunidades señaladas, que para ello lo estime la ley o lo estipule la ley. También se encuentra la copia, que es el traslado de la prueba. Es aquella que se debe hacer en copia sin necesidad de una autenticación. Y el principio de contradicción es aquel que en el proceso originario se hubiere practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella. A continuación les voy a decir los principios directamente relacionados, entre los que podemos encontrar el principio de economía procesal. Este principio se encuentra fundado en el Instituto de la Prueba Trasladada. Es la aplicación del principio de economía de acción en los procesos judiciales, en virtud del cual, si la prueba se practicó dentro de un proceso con participación de las mismas partes, no tiene razón de ser su repetición o reiteración dentro del marco del nuevo juicio. El principio de publicidad, va pues muy de la mano del principio de la contradicción, ya que la prueba puede y debe ser conocida para efectos de que pueda ser controvertida y no se atropelle al derecho a la defensa. También encontramos el principio de contradicción, es aquel que la parte en contra de la cual se postula opone o aporta una prueba, y debe conocerla, y pues ella, la prueba,
no se puede apreciar si no se ha celebrado con audiencia, con conocimiento de esa parte. Al proceso no pueden ingresar pruebas en forma subrepticia, escondida o pues a espalda de la contraparte. A continuación, ¿cómo se valoran las pruebas trasladadas? Las pruebas trasladadas es aquella operación intelectual o proceso mental de orden crítico que hace el juez sobre los medios de prueba que se han empleado en el proceso con el fin de obtener certeza respecto de los hechos afirmados por las partes como fundamento de sus pretensiones. Si estamos en el campo civil, o llegar a la certeza del hecho punible si es responsabilidad del sindicado. Esto si nos encontramos en el campo penal. Ahora bien, el juez debe valorar las pruebas trasladadas de acuerdo con las reglas de la sana crítica, entendido por esta, pues el sistema de valoración probatorio que le otorga al juez la facultad de la libre apreciación de la prueba, pero respetando las reglas de la lógica y la experiencia. Pues en este sentido es importante recalcar que la prueba trasladada de ninguna forma obliga al juez del segundo proceso pues a otorgarle la valoración inicial que le dio el juez que conoció el primer proceso. El juez conversa según las reglas de la sana crítica la facultad de otorgar el mérito probatorio que según la lógica y pues su experiencia merezcan la prueba. Lo anterior basado pues en el artículo 176 pues del Código General del Proceso y el artículo 238 de la Ley 600 del 2000, y también pues se encuentra allí el artículo 380 del Código de Procedimiento Penal. La distinción entre la prueba trasladada y el traslado de la sentencia, pues suelen muchas veces esto confundirlo, ¿no? Simplemente pues el traslado de la sentencia no puede considerarse como una prueba trasladada que corresponde a las hipótesis previstas en el artículo 174 pues del Código General del Proceso. Sobre este punto se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia diciendo que la sentencia procedente de un proceso diferente, considerada como tal, sirve solo para acreditar su existencia, lo que en ella se ha decidido, su procedencia y su fecha, pero no los soportes probatorios de que se valió quien la profirió, los que por el simple hecho de aparecer mencionados en el cuerpo de este proveído, no tienen virtud de surtir efectos en ese proceso, salvo que hubiese sido allegado como pruebas trasladadas. Digamos que en ese sentido, el juez solo tomará como prueba dentro del proceso aquella que sea llegada a como prueba trasladada, teniendo en cuenta los requisitos legales para su traslado, y pues será esta a la que le otorgará valor probatorio siguiendo las reglas de la sana crítica. Pues por consiguiente, el traslado de una sentencia no puede observarse como una prueba trasladada, pues su único valor consiste en acreditar su propia existencia y en consecuencia el juez no le podrá otorgar otro valor probatorio. Esto, pues en conclusión,
Se afirma que el traslado de la sentencia de un proceso penal a un proceso civil configura el traslado de una prueba. Esto es erróneo, pues se trata de actuaciones muy distintas y atraen consigo efectos distintos. También les quería hablar ahí rapidito acerca sobre de las pruebas practicadas en un proceso con terminación anormal. Es posible que dentro del trámite del proceso ocurra una terminación anormal que se deba a un desistimiento o a una transacción. Sin embargo, la validez de la prueba no se afecta por su terminación anormal, conservando esta todo su valor y pudiéndose trasladar con los requisitos que antes se han enunciado. Ahora, les voy a hablar sobre cuando las pruebas practicadas pasan a ser un proceso nulo. En lo anterior, pues algunos doctrinantes afirman que la prueba practicada en un proceso declarado nulo debe sufrir la misma suerte que los demás actos procesales afectados por la nulidad. Sin embargo, la escuela procesal en general acepta la siguiente regla. Si a pesar de la nulidad resulta que la prueba estuvo decretada y practicada con sus formalidades propias, es decir, el vicio se refiere a otros actos del proceso y se cumplió además el requisito de contradicción, debe reconocerse valor a la prueba. Y pues ese es un punto que yo personalmente pues comparto. Pues esto es todo en mi intervención. Muchísimas gracias. Bueno, entonces esta fue la exposición de nosotras, que tiene que ver con las pruebas anticipadas, extraprocesales y trasladadas.